Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con el tema experimentos factoriales del curso Diseños Experimentales Agrícolas. Un experimento factorial permite estudiar efectos principales y la interacción de dos o más factores. En este caso, los tratamientos son el resultado de la combinación de esos factores en cada uno de sus niveles. Generalmente vamos a trabajar con dos o más factores y cada factor en dos o más niveles. Hay dos conceptos fundamentales de los experimentos factoriales que debemos tener claros. El primero es el efecto principal. Este efecto ocurre cuando los factores van a actuar de manera independiente uno del otro. Entonces, cuando queremos calcular este efecto, es necesario restar la respuesta promedio observada en el nivel alto de un factor menos la respuesta promedio en el nivel bajo del mismo factor. O sea, este cálculo se va a hacer para los factores individuales. El efecto de interacción se refiere a que dos o más factores no actúan en forma independiente, es decir, el efecto de un factor depende del nivel en el que está el otro factor. Los experimentos factoriales tienen diversas ventajas. La primera es que únicamente requerimos los efectos principales para describir los resultados, o sea, no importa si la interacción no es significativa. Cada efecto principal se estima como si el experimento se hubiera desarrollado solamente para este factor. Esto se conoce como repetición oculta o escondida. Entonces, en un factorial, por ejemplo, de 2 por 2, o sea, de dos factores y cada factor con dos niveles, es como si hubiéramos hecho 4 experimentos. Cuando los factores no son independientes, los experimentos factoriales nos van a permitir establecer cuáles son las combinaciones de tratamientos que más nos convienen y además vamos a poder probar la interacción. Entre las desventajas de los experimentos factoriales están que cuando el número de factores se incrementa, el número de tratamientos crece rápidamente. Entonces, experimentos factoriales con muchos factores o con muchos niveles van a resultar difíciles de interpretar si las interacciones están presentes. Entonces, no es muy recomendable tener experimentos muy grandes, pero digamos que entre 3 y 4 factores son experimentos manejables. Entre los usos de los factoriales tenemos dentro de trabajos exploratorios, cuando lo que queremos es determinar qué factores son relevantes y cuáles no tienen efecto en la variable de respuesta. También nos permiten estudiar relaciones entre diversos factores y son útiles para experimentos diseñados donde queremos emitir recomendaciones en un rango amplio de condiciones. Aquí tenemos los efectos principales, como les mencionaba, son el efecto del factor individual. Entonces vamos a tener gráficas de efectos principales donde graficamos la respuesta promedio en el nivel bajo del factor y la respuesta promedio en el nivel alto del factor. Y luego tenemos las gráficas de interacciones. Cuando el comportamiento es similar a dos rectas paralelas, hablaríamos de que no hay interacción entre los factores. Y cuando esas rectas se cruzan o muestran una tendencia a cruzarse, hablaríamos de interacción entre los factores. O sea, en esta gráfica donde no hay interacción, el nivel de A y los niveles de B son independientes entre sí. Y cuando hay interacción, por ejemplo, cuando tenemos el nivel de A bajo, nos convendría más tener el nivel de B alto. Pero cuando es A más, o sea, A más alto, B nos conviene en un nivel más bajo. La nomenclatura factorial, primero podemos tener, por ejemplo, cuando hablamos de factoriales con dos niveles o con
así con dos niveles, o sea, cada factor se prueba en dos valores diferentes. Hablaríamos de una nomenclatura factorial donde los niveles se van a colocar con el número 2 y el exponente es el número de factores que vamos a probar. Por ejemplo, si tuviéramos un 2 al cuadrado, tendríamos dos factores, cada factor con dos niveles, entonces hablaríamos de 4 tratamientos. Lo mismo sucede si los factores tienen 3 niveles. Tendríamos 3 a la k y, por ejemplo, 3 al cubo. Tendríamos 3 factores con 3 niveles y esto nos daría 27 tratamientos. Un 3 al cuadrado nos daría 9 tratamientos. Si tenemos diferente número de niveles en cada factor, entonces se representan como la multiplicación de los niveles de cada factor. Por ejemplo, el factor A tiene 2 niveles, el factor B tiene 3 y el factor C tiene 2. Entonces el factorial sería un 2 por 3 por 2. Y hablaríamos de 3 factores. Y si multiplicamos los niveles de cada factor tendríamos 12 tratamientos. El modelo matemático, por ejemplo, para dos factores nos dice que la respuesta depende del efecto de la media de todos los datos y del error experimental, como en todos los diseños que hemos visto. Además tenemos el efecto del factor A, el efecto del factor B. Estos son los efectos principales, o sea, los factores individuales. Y el efecto de la interacción A por B, que es en realidad el tratamiento y es cuando combinamos los niveles de los dos factores que estamos estudiando. Para 3 factores tendríamos que la respuesta depende de la media de todos los datos y del error experimental. Tendríamos 3 efectos principales, A, B y C. Tendríamos interacciones de segundo orden, A por B, A por C y B por C. Y tendríamos una interacción de tercer orden que sería A por B por C. Y nosotros lo que veríamos en campo es únicamente esta última interacción, que serían los tratamientos. Entonces, hablábamos hace rato de que este diseño nos permite, o este experimento nos permite hacer como si fueran varios experimentos a la vez. Aquí, por ejemplo, en el de 2 factores tendríamos un experimento para A, uno para B y uno para la interacción A por B y además el experimento en conjunto. Entonces serían 4 experimentos en uno. Y acá en el de 3 factores tendríamos 3 experimentos para los efectos principales, 3 para las interacciones, serían 6, más 1 para los tratamientos o las combinaciones de tercer orden. Y el conjunto tendríamos 8 experimentos en uno. Vamos a trabajar con un ejemplo donde un agrónomo desea estudiar el efecto de 3 factores de producción, que son variedad, fósforo aplicado y control de maleza en el rendimiento de garbanzo. Considera que estos factores pueden no actuar de forma independiente, por lo que establece un experimento factorial. El área experimental tiene 3 tipos de suelo, entonces decide utilizar esta variable como factor de bloqueo. Entonces tendríamos 2 variedades, B1 y B2, 3 niveles de fósforo, 0, 25 y 50 kilos por hectárea, y 2 niveles de control de maleza, uno que es ningún control y uno con herbicida. La variable de respuesta es el rendimiento de garbanzo en kilogramos por parcela y el nivel de significancia es de 0.05. El arreglo en campo y los datos de rendimiento por parcela son los que se presentan aquí y lo que veríamos son 3 tipos de suelo que son nuestros bloques y las interacciones de tercer orden que son las combinaciones de los 3 factores que estamos estudiando. Lo primero que vamos a hacer es construir el modelo y las hipótesis. Entonces tenemos que el rendimiento de garbanzo depende del efecto de la media de todos los datos, del efecto de la variedad, del efecto del fósforo, del efecto del control de maleza y del efecto del tipo de suelo, que es en este caso el factor de bloqueo.
construimos las interacciones de orden doble, variedad por fósforo, variedad por maleza y fósforo por maleza. Y la interacción de tercer orden, que es variedad por fósforo por maleza, que esto es lo que veíamos en la tabla de datos de campo, más el error experimental. Entonces, aquí estamos hablando de un factorial 2 por 3 por 2, donde tenemos 3 factores con 12 tratamientos, cada tratamiento con 3 repeticiones, lo que nos da un total de 36 unidades experimentales. Vamos a construir las hipótesis para la variedad. Hipótesis nula es que las variedades no generan diferencias en el rendimiento de garbanzo. Hipótesis alternativa, al menos una variedad genera diferencia en el rendimiento de garbanzo. Para el fósforo, la aplicación de fósforo no genera diferencias en el rendimiento de garbanzo como hipótesis nula, y como hipótesis alternativa que al menos un nivel de fósforo genera diferencias en el rendimiento de garbanzo. Para el control de maleza, hipótesis nula, el control de maleza no genera diferencias en el rendimiento de garbanzo. Hipótesis alternativa, al menos un tipo de control de maleza genera diferencias en el rendimiento de garbanzo. Para los tipos de suelo, hipótesis nula, los tipos de suelo no generan diferencias en el rendimiento de garbanzo. Hipótesis alternativa, al menos un tipo de suelo genera diferencias en el rendimiento de garbanzo. Después, para las interacciones de segundo orden, variedad por fósforo, la interacción variedad por fósforo no genera diferencias en el rendimiento de garbanzo como hipótesis nula, y como hipótesis alternativa, al menos una interacción variedad por fósforo genera diferencias en el rendimiento de garbanzo. Lo mismo hacemos para variedad por maleza y para fósforo por maleza. Y finalmente, la interacción de tercer orden, hipótesis nula, la interacción variedad por fósforo por maleza no genera diferencias en el rendimiento de garbanzo. Hipótesis alternativa, al menos una interacción variedad por fósforo por maleza genera diferencias en el rendimiento de garbanzo. Como ven, a medida que hacemos más complicados los experimentos, el número de hipótesis crece porque tenemos más fuentes de variabilidad. Vamos a construir entonces las tablas de totales. La primera tabla que vamos a hacer es para los bloques, que en este caso son el tipo de suelo. Sumamos todos los datos que están para el bloque 1, para el bloque 2 y para el bloque 3, que serían todo este conjunto. Y recuerden que la suma de todos los datos nos da el gran total. Lo segundo que vamos a construir es una tabla de triple entrada, porque tenemos interacciones de tercer orden para variedad, fósforo y maleza. Entonces tenemos primero las variedades 1 y 2, los niveles de fósforo 1, 2 y 3 y los niveles de maleza 1 y 2. Y vamos a ir encontrando cada uno de los datos. Entonces variedad 1 por fósforo 1 por maleza 1, sumamos todas las combinaciones que tengan esta codificación y el resultado sería 174. Y así con cada una hasta llegar a la última combinación, que sería variedad 2, fósforo 3, maleza 2, que nos daría 207. Hacemos la suma para filas y para columnas y tendríamos aquí las sumas de las malezas, de la maleza 1, la suma de la maleza 2, las sumas de los fósforos, hay que calcularlas todavía, y las de las variedades también. Y tenemos aquí el gran total. Entonces, ¿cómo sacamos estos datos anteriores? La tabla anterior. Tomamos variedad 1, fósforo 1, maleza 1, que es la primera combinación, y la ubicamos en los 3 tipos de suelo. En este caso serían 61, 58 y 55. Y el total es 174, que es el que vamos a colocar en la tabla anterior. Y vamos a repetir este procedimiento para cada combinación de fósforo y maleza, o sea, para variedad 1, fósforo 2, maleza 1 y así sucesivamente. La tabla de doble entrada para variedad por fósforo sería la siguiente que vamos a calcular. Entonces vamos a colocar las variedades y los niveles de fósforo. Ahora no nos importa el control de maleza, solamente vamos a buscar variedad y fósforo.
tomamos la suma y tendríamos aquí las sumas de fósforo 1, fósforo 2 y fósforo 3 y las de las variedades, variedad 1 y variedad 2, que no pudimos obtener en la tabla anterior. Y aquí verificamos que nuestros datos estén correctos con el gran total. ¿De dónde sacamos esta tabla que acabo de poner? Bueno, vamos a tomar variedad 1, fósforo 1, todos los datos que tengan variedad 1, fósforo 1, que en este caso son los que tengo aquí señalados con círculos, y los vamos a sumar. Y este total es el que colocamos aquí en el primer cuadro de la tabla. Después buscamos variedad 1 con fósforo 2, todos los que tengan variedad 1, fósforo 2 y colocamos el resultado acá. Y así sucesivamente se van a guiar por lo que les pida la tabla. Y repetimos este procedimiento para todas las combinaciones variedad por fósforo. Ahora para variedad por maleza vamos a hacer lo mismo. Ponemos las variedades y las malezas. Aquí tenemos igual nuestro gran total, la sumatoria de la variedad 1, variedad 2, maleza 1 y maleza 2. Esta tabla la vamos a encontrar o la vamos a construir sumando todas las combinaciones variedad maleza. Vamos a poner un ejemplo, variedad 1, maleza 1. Todo lo que tenga variedad 1, maleza 1 sin importar el fósforo, lo vamos a señalar, que son estos datos que tengo aquí. Y sumamos todos los valores. En este caso sería el resultado 512 y es este primer valor de la tabla. Y vamos a hacer lo mismo para cada combinación variedad por maleza. Después hacemos una tabla de doble entrada para fósforo y maleza. Entonces vamos a tener aquí las sumatorias de la maleza y las sumatorias de los fósforos. Y nuestro gran total para verificar. Esta tabla la construimos sumando todas las combinaciones fósforo-maleza, empezando con fósforo 1, maleza 1, que es la primera que me piden. Y esta combinación voy a buscar fósforo 1, maleza 1 sin importar la variedad. Son los datos que tengo aquí señalados. Si los sumamos tendremos 360, que es este valor que tenemos acá. Y hacemos el cálculo para cada una de las combinaciones, para maleza 1, fósforo 2, maleza 1, fósforo 3 y así sucesivamente. Ahora vamos al análisis de varianza. Vamos a obtener el factor de corrección. El factor de corrección es igual que en todos los diseños anteriores, el gran total al cuadrado entre el número de unidades experimentales. Y aquí tendríamos el resultado. Después tenemos la suma de cuadrados del total, que es igual que en todos los otros experimentos, cada dato elevado al cuadrado. Hacemos la sumatoria y restamos el factor de corrección. Aquí tenemos el resultado. Suma de cuadrados de la variedad. Vamos a tomar los totales para la variedad 1 y para la variedad 2. Los elevamos al cuadrado. Y vamos a dividir entre el número de bloques, el número de fósforos y el número de malezas, de niveles de maleza, ¿no? Entonces tenemos 3 bloques, 3 niveles de fósforo y 2 niveles de maleza. Y restamos el factor de corrección. Este total de las variedades lo pueden tomar de cualquiera de las tablas que lo contenga, pero aquí les pongo de la tabla de doble entrada para variedad por fósforo. Y tenemos el total, la suma de cuadrados para la variedad, que es 306.25. Vamos a calcular entonces la suma de cuadrados del fósforo. Vamos a tomar el total de los niveles de fósforo, fósforo 1, fósforo 2, fósforo 3, que se pueden tomar de la tabla de doble entrada para variedad por fósforo. Y vamos a dividir entre el número de bloques, el número de variedades y el número de controles de maleza que tenemos. Restamos el factor de corrección. El resultado sería 32. Para el control de maleza, que es el factor C, vamos a tomar el total para la maleza 1, el total para la maleza 2, los elevamos al cuadrado y dividimos entre el número de bloques, el número de variedades y el número de niveles de fósforo. Y restamos el factor de corrección. El resultado sería 12.25. Para los tipos de suelo, vamos a tomar el total para los tipos de suelos, el total para los bloques,
suelo 1, suelo 2, suelo 3 y dividimos entre el número de variedades, número de niveles de fósforo y número de controles de maleza. Y restamos el factor de corrección. El valor es 270.17. Entonces aquí un consejo es que vean cuál es la suma de cuadrados que están calculando y dividan entre los otros factores que les faltan, entre los otros niveles de los factores restantes, ¿no? En este caso tenemos los bloques, nos faltarían las variedades, los fósforos y las malezas. Suma de cuadrados de la interacción, variedad por fósforo. Entonces vamos a tomar los valores centrales de la tabla de doble entrada para variedad por fósforo y tendríamos variedad 1, fósforo 1 y así sucesivamente hasta variedad 4, fósforo 3. Perdón, variedad 2, fósforo 3. Aquí tenemos estos totales, los elevamos al cuadrado y dividimos entre lo que nos falta. Tenemos variedad y fósforo, entonces nos quedarían los suelos, que es el bloque, y el número de niveles de maleza. Menos el factor de corrección. Y aquí recuerden que, como es una interacción, tenemos que quitar los factores individuales, o sea, la suma de cuadrados de la variedad y la suma de cuadrados del fósforo además. El resultado es 18.67. Para la suma de cuadrados de la interacción variedad por maleza, tomamos los valores centrales de la tabla de doble entrada variedad por maleza. Aquí los tenemos. Los elevamos al cuadrado y vamos a dividir entre lo que nos falta. Tenemos variedad y maleza, entonces serían los tipos de suelo y los niveles de fósforo. Menos el factor de corrección, menos la suma de cuadrados de la variedad, menos la suma de cuadrados de la maleza, que son los factores que están en la interacción. Y el resultado es 283.36. Para la suma de cuadrados de la interacción fósforo por maleza, igual nos vamos a valores centrales de la tabla de entrada para fósforo por maleza. Tomamos esos valores elevándolos al cuadrado y haciendo la sumatoria y dividimos entre lo que nos faltaría. Tenemos fósforo y maleza, entonces nos faltan tipos de suelo y número de variedades. Restamos factor de corrección, restamos suma de cuadrados del fósforo y suma de cuadrados de la maleza. Y tenemos nuestro total de suma de cuadrados para fósforo maleza, que es 468.67. Para la interacción variedad por fósforo por maleza, que es una interacción de tercer orden, ya habíamos comentado, vamos a tomar los valores centrales de la tabla de triple entrada BPM. Entonces, ahora tenemos variedad fósforo y maleza, nos faltarían el número de bloques que tenemos o de tipos de suelo. Y aquí vamos a elevar los valores centrales de la tabla de triple entrada al cuadrado y hacemos la sumatoria. Restamos factor de corrección, suma de cuadrados de la variedad, suma de cuadrados del fósforo, suma de cuadrados de la maleza y ahora, porque es una de triple entrada, también quitamos suma de cuadrados de variedad por fósforo, suma de cuadrados de variedad por maleza y suma de cuadrados de fósforo por maleza. O sea, quitamos las interacciones de segundo orden y los efectos principales. En este caso, el resultado sería 44.2. Y finalmente la suma de cuadrados del error, que la vamos a obtener como siempre la hemos calculado, la suma de cuadrados del total menos todas las demás fuentes de variabilidad. En este caso es 501.16. Construimos nuestra tabla de ANOVA, tenemos los efectos principales que son la variedad, el fósforo, la maleza, los bloques que son el tipo de suelo, las interacciones de segundo orden, variedad por fósforo, variedad por maleza y fósforo por maleza, y la interacción de tercer orden, variedad por fósforo por maleza, el total y el error. Grados de libertad, igual que siempre, número de variedades que son 2 menos 1, tenemos un grado de libertad. Para fósforo, tenemos 3 niveles de fósforo menos 1, 2 grados de libertad. Para maleza tenemos 2 niveles menos 1, 1 grado de libertad. Para el suelo son 3 niveles menos 1, 2 grados de libertad.
Y luego las interacciones, recuerden que se obtienen multiplicando los grados de libertad de los efectos individuales. Entonces, variedad tiene un grado de libertad por fósforo, que tiene 2 grados de libertad, y el resultado sería 1 por 2, 2 grados de libertad para la interacción variedad por fósforo. Para variedad por maleza tenemos 1 grado de libertad para variedad, y para maleza tenemos también 1. Número de grados de libertad sería 1. Fósforo por maleza, tenemos 2 grados de libertad para el fósforo, 1 para la maleza, el resultado sería 2. Y para la de triple entrada tendríamos 1 para variedad, 2 para fósforo, 1 para maleza, y tendríamos 2 grados de libertad después de multiplicar. Tenemos 36 unidades experimentales menos 1, tendríamos 35 unidades experimentales. 35 menos la sumatoria de todo esto nos daría 22 grados de libertad para el error. Sumas de cuadrados son las que calculamos anteriormente, nada más las colocamos aquí. Cuadrado medio, recuerden, suma de cuadrados entre grados de libertad. Entonces dividimos entre los grados de libertad. F calculada es cuadrado medio de la fuente de variabilidad de interés entre cuadrado medio del error. Aquí, como solo tenemos un error, pues todos los vamos a dividir entre este valor, o bueno, cada uno entre este valor. Y nos daría como resultados las F's calculadas. F de tablas. Como siempre, tomamos nuestra tabla de puntos porcentuales de la distribución F. Hacia la derecha, grados de libertad de la fuente de variación de interés. Hacia abajo, grados de libertad del error. Entonces vamos a buscar 1,22, 2,22 y repetir los valores donde sea necesario. Entonces 1,22 tendríamos 4.3 grados de 4.3 como valor de F. Y 2,22 tendríamos 3.44. Y aquí vemos que la variedad, el suelo, variedad por maleza y fósforo por maleza tienen efectos significativos, y los demás factores tienen efectos no significativos. Interpretamos nuestro ANOVA, entonces los resultados nos dicen que al menos una variedad, un tipo de suelo, una combinación variedad por maleza, una combinación fósforo por maleza generan diferencias en el rendimiento de garbanzo. O sea, para estos factores y combinaciones se rechaza H0. Después, el fósforo, la maleza, la interacción variedad por fósforo y la interacción variedad por fósforo por maleza no generan diferencias en el rendimiento de garbanzo. Entonces, en este caso se acepta H0. Conclusiones de la ANOVA: la variedad, tipo de suelo, combinación de variedad por maleza y combinación fósforo con maleza generan diferencias en el rendimiento de garbanzo. El fósforo, la maleza, la combinación variedad fósforo y la combinación variedad fósforo y maleza no generan diferencias en el rendimiento de garbanzo. En este caso vamos a hacer una prueba de medias para las diferencias estadísticas que encontramos, que son en este caso variedad, tipo de suelo y la interacción variedad por maleza y la interacción fósforo por maleza. Entonces la prueba de medias se hace para variedad por maleza y para fósforo por maleza. Aquí tenemos las salidas en Minitab de la prueba para variedad por maleza. Tenemos que variedad 2, maleza 2 están en el grupo A y las demás combinaciones están en el grupo B. Entonces, la variedad 2 con el control de herbicida es distinta al resto. Para fósforo por maleza encontramos que hay diferencias entre fósforo 3 maleza 2 y fósforo 3 maleza 1, fósforo 1 maleza 2. Entonces hay diferencias entre las combinaciones de 50 kilogramos por hectárea de fósforo y control de maleza con herbicida y las combinaciones de 50 kilogramos de fósforo con control de maleza, o la combinación fósforo 1, o sea, sin fósforo y con control con herbicida. Vamos a interpretar las gráficas de efectos principales e interacción. En este caso,
les digo que la interpretación es con fines informativos para que ustedes sepan interpretar estas gráficas, pero la gráfica de efectos principales en este experimento no se utiliza porque no hubo significancia, más bien porque hubo significancia en algunas de las interacciones. Entonces quiere decir que los factores no van a actuar en forma independiente. En caso de que no hubiera significancia en las interacciones, esta es la gráfica que utilizaríamos. Entonces vamos a interpretar nada más con fines informativos. En este caso, esta línea que está en el centro, que es punteada, es la línea de la media de rendimiento. Y lo que vemos es que la variedad 2 mejora el rendimiento, que las dosis de fósforo 2 y 3 no son distintas, estadísticamente hablando, y generan un rendimiento similar. Y la maleza nos dice que controlar maleza mejora el rendimiento. Entonces, si los efectos principales hubieran sido los únicos significativos, podríamos elegir variedad 2, fósforo 2 o 3, en este caso elegiríamos 2 porque es menos costoso, y maleza 2. En este experimento vamos a utilizar las gráficas de interacción porque hubo interacción en algunos de los factores. Vamos a utilizar variedad por fósforo y fósforo por maleza, que son las que generaron diferencias estadísticas. Entonces, variedad por maleza, la mejor combinación es la variedad 2 con el control de herbicida. O sea, es este punto que tenemos aquí que nos da la media más alta del grupo. Y después, para fósforo por maleza, la mejor combinación es fósforo 3 con control de herbicida. Más bien con control con herbicida, que es el de maleza 2, y aquí tendríamos nuestra interpretación. Entonces, las mejores combinaciones son variedad 2 maleza 2 y fósforo 3 maleza 2. Para ayudar a la interpretación de estas gráficas, también hacemos una prueba de medias para la interacción de tercer orden, nada más como para facilitarnos cuál es el mejor tratamiento, y vemos que el mejor tratamiento es variedad 2, fósforo 3, maleza 2. Recuerden que la interacción mejor fue variedad 2, maleza 2, fósforo 3, maleza 2. Entonces, maleza 2 queda claro, pero aquí tenemos el fósforo y la variedad que utilizaríamos, que es el mejor tratamiento que tenemos aquí en la prueba de medias, que nos da el rendimiento más alto. Los tratamientos que disminuyen el rendimiento de garbanzo o las combinaciones son variedad 2 con fósforo 3 sin control de maleza o variedad 1 con fósforo 1 con control químico, que son los peores rendimientos que obtenemos aquí. Entonces, como interpretación general tenemos que la variedad tipo de suelo, interacción variedad por maleza y la interacción fósforo por maleza generan diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de garbanzo. Por otra parte, el fósforo, la maleza y la interacción variedad por fósforo y la interacción variedad por fósforo por maleza no generan diferencias en el rendimiento de garbanzo. Esto viene del ANOVA. Y después, con las pruebas de medias, tenemos que el rendimiento de garbanzo se maximiza cuando se siembra la variedad 2, se aplican 50 kilogramos de fósforo, o sea, el nivel de fósforo 3, y se controla la maleza con herbicida, o sea, el nivel de maleza 2. Entonces, podemos decir que existe una interacción entre la variedad y el fósforo, así como entre el fósforo y el control de maleza. Sembrar la variedad 2, aplicar 50 kilogramos de fósforo y sin control de maleza disminuye el rendimiento a 51.3 kilogramos por parcela. Mientras que utilizar de 69 a 51. Mientras que utilizar la variedad 1 sin aplicación de fósforo y la aplicación de herbicida genera el rendimiento más bajo del conjunto, que son 48 kilogramos por parcela, 21 menos que con la combinación variedad 2, fósforo 3, maleza 2. Entonces, para la interpretación, recuerden que se utilizan los resultados de la ANOVA y de las pruebas de medias y podemos agregar en este caso para factoriales las gráficas de efectos principales o de interacciones según nos hayan resultado las diferencias estadísticas.
Y con esto terminaríamos el tema de experimentos factoriales.